Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que nos permites poder acercarnos a ti y poder aprender, Señor, mucho más a través de tu palabra. Cuanto más, Señor, estudiar esta hermosa carta a los romanos, por lo cual tu siervo Pablo, Señor, procuró con mucha diligencia compartir todas estas verdades que hoy nos van a guiar a poder entender cuán grande es tu amor para con el hombre y cuán a la vez es poderosa tu palabra cuando la amamos. Señor, gracias por todo. Gracias por un pueblo que tiene hambre y sed de tu presencia y que, Señor, a través de tu verdad seremos librados de todo aquello que pueda ofender tu santidad. Te damos toda la gloria en el amor de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, estamos entrando a este hermoso estudio de la carta a los romanos y lo vamos a estudiar en esta oportunidad a través del capítulo 7. Así que si hay algo que este capítulo inicia es diciendo, librados del imperio de la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ojo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Si hay algo que este hermoso tema nos apertura, es cuando dice aún el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que lo primero que vamos a mirar un poco en este aspecto es poder reconocer algo muy importante. Podemos decir que efectivamente, ¿cómo fue llamada la casa de Israel por haberse ido con dioses falsos? Recuerden que Israel era un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Pero también se dice que ella fue adúltera. Y vamos a ver aquí de qué otra manera resolvió el Señor este asunto de poder volver a tomar a su pueblo Israel. Y una vez que se emite una carta de divorcio, ya no se puede volver a él, ojo. Pero según Deuteronomio 24 y también Jeremías dice más, tú vuélvete y te recibiré. Ahora, ¿cómo lo logró? Preguntamos nosotros. ¿Cómo solucionó Dios esta ley que él mismo puso? Porque nosotros vamos a encontrar muchos puntos en la Escritura como que quieren darnos a entender que como que es accesible, pero no, vamos a profundizar este aspecto para que nosotros podamos comprender algo muy claro. Por ello, el verso 4 empieza diciendo esto, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿qué dice? A la ley mediante el cuerpo de ¿quién? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, miren esa palabra, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Acá hay una verdad muy profunda. Yo sé que estos versos hemos leído muchas veces, pero en verdad muy pocas se nos ha sido revelado en nuestra vida. Recuerden esto, Israel ya no es considerado un adúltero, porque el esposo ya murió. Marquemos ese aspecto muy importante y para poder comprender esta verdad, Dios se presentó a sí mismo en el papel de esposo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo representa el papel del esposo que viene por su esposa, pero mientras él está vivo, y aquí vamos a entender este misterio de la muerte del Mesías, porque mientras el Mesías esté vivo, como era considerado el pueblo de Israel, recuerda esto, por favor, era un pueblo adúltero, era un pueblo que nunca estaba fiel a su Señor. ¿Y qué tenía que hacer? Bueno, había dos opciones, en verdad. Dos opciones. Apedrear a la esposa por adúltera o tomar el lugar de la esposa. Simplemente era eso. Sí, apedrearla o tomar el lugar de la esposa adúltera. ¿Esto qué significaba? Significaba que no había otra forma de poder solucionar este aspecto. Uno era matarla a pedradas o tomar su lugar y morir por ella. De esta manera, en el momento que el Señor Jesús muere, ya Israel nunca más será llamada adúltera. Recuerda eso. ¿Sabes por qué? Porque está libre de la ley del marido.
Recuerda esta verdad. Y esto es lo que llevó a Jesucristo a la cruz, como dice la palabra. Porque muerto el marido, se acabó la ley para la mujer. Así que Israel merecía ser destruido, Israel merecía ser eliminado. ¿Por qué? Por la vida que llevaba. Pero cuando vino Jesucristo, viendo a través de su propia palabra que merecía que se le apedree a Israel, se le extirpe, se le elimine, Jesús dijo, no, yo voy a pagar el precio por esta mujer. Voy a morir. Voy a quitarle esa ley que tiene, que lo condena, que lo ata. Y él fue el que murió en la cruz y la hizo libre a Israel. Ahora, marquemos un punto esencial aquí. No fueron los clavos los que sostuvieron en la cruz. Fue el amor por su esposa amada la que hizo que Jesús tuviera la capacidad de poder resistir en ese calvario. Hay una ley en el libro de Números que nos habla del esposo celoso. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esto, pero hay algo muy tremendo. Y tiene que ver mucho con estas cosas que hoy en día ignoramos, pero tenemos que aprenderla. Esta ley nosotros lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 5, verso del 17. Y habla que ¿se acuerdan de esta ley? Pues que si el esposo sospechaba que la esposa era infiel y la llevaba ante el sacerdote le daba de beber una bebida que tenía un poco del polvo del tabernáculo. Y que de acuerdo a la tradición judía, que no lo dice escrito, pero en esa vasija donde se ponía agua y también un poco del polvo del suelo, en un manuscrito estaba el nombre de ese Dios grande, conocido como el tetragramatón, y se metía en esa vasija y al meterse en el rollo del nombre de Dios se diluía y esa bebida bebía la mujer. Y entrando el nombre de Dios hasta sus entrañas. Esto es tremendo. Yo sé que tú vas a leer ese pasaje, pero acá hay una gran enseñanza rabínica que ellos lo hacían así respecto a lo que dice Dios y dispuesto que él estaba dispuesto a borrar, dice que todo su nombre con tal de traer la reconciliación a un matrimonio. Pues si esta mujer había sido infiel y tomaba esta bebida, las aguas hacían que su vientre estallara y ahí mismo quedaba muerta la mujer. Pero si no era así, estas aguas le hacían fértil, fecunda, podía tener muchos hijos más, podía engendrar hijos lo que ella deseaba. La ley es bastante extraña, pero menos la vemos de una forma cómo se relaciona con la obra de Jesucristo en la cruz. De hecho, esto está escrito aquí en el libro de Números. ¿Por qué? Porque quedó testificado de lo que ocurriría a la mujer si era encontrada en pleno acto o el esposo tenía celos, porque venía espíritu de celos, dice, para dudar de su integridad de su mujer y el sacerdote tenía que llevarlo al tabernáculo y el sacerdote le hacía beber de esa agua y de ese polvo del suelo del tabernáculo y dice que y proclamaba una maldición, dice, sobre esa agua y cuando la bebía y si la encontraba en falta, moría la mujer. Pero si no había falta en la mujer, la hacía fértil. Eso es tremendo. ¿Y qué hacía? Dice que antes de que la mujer lo tomara, el propio sacerdote escribía en un libro las maldiciones. Pero si era ya la digna y sin pecado, con esa misma agua lo borraba esas maldiciones. Esto es tremendo. ¿Sabes? Si hay algo que esta experiencia del libro de Números nos enseña, es reconocer el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Yahshua, como Jesús, significa nada más y nada menos que tienen una misma raíz profética como el nombre de Oseas, que también amó de una manera sobrenatural a su esposa infiel. Recuerda que ustedes han leído eso, ¿no? Cuando yo le dijo, acuéstate con esa ramera y te hijos de esa ramera. Entonces aquí nos estamos viendo que efectivamente tanto Oseas amó a una mujer infiel como Jesús amó a una mujer infiel. Porque recuerda que Israel no era fiel con Dios, pero Jesús dio su vida por este pueblo.
de tal forma de que Él va a venir a buscar a su pueblo, a su amada. Nosotros somos el Israel espiritual, pero ellos son la Israel física. Y Jesús viene a buscar a su pueblo. Y viene al valle de Josafá. Y viene a defenderla. Recuerda esto. Viene a defenderla en la última batalla de la que va a ocurrir en el valle de Josafá. Cuando va a pelear con el anticristo, la bestia, el falso profeta. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender verdaderamente el nombre de Jesús, que significa salvación, de hecho, cuando escuchamos Jesús o Yeshua, cuando entró en el templo, en un burrito decían Hosana, que en hebreo quiere decir salva, salva ahora. Y en otras palabras, Jesús le estaban gritando el mismo nombre del profeta Oseas, Hosana, salva ahora Jesús, viene montado en un burrito. Pero prepárate para atar todos los cabos que vamos a encontrar en este aspecto, que tiene que ser un cordero montado en un burrito, gritando sana. Ahora, mira algo, y que tiene que ver la ley del esposo celoso en el libro de Números, y que si era culpable le explotaba el vientre. ¿Cómo vamos nosotros a enlazar todos estos textos de la Escritura? Y no hay texto en la Escritura que no tenga que ver con la redención y el plan de Dios de salvación de acuerdo a la ley. Y el esposo era culpable si le explotaban las entrañas. O sea, vamos nosotros mirando para encontrar un significado un poco más profundo de este tema, porque este tema tiene que ver de acuerdo a lo que los grandes estudiosos han declarado, porque ellos han dicho que de acuerdo a un estudio de un cardiólogo, se dice que estudió la muerte clínica de Jesús. ¿Y sabes qué dice él? Dice que de acuerdo a lo que él puede analizar, dice que le perforaron el costado, dice, de Jesús. ¿Y qué salió? Dice la Escritura, salió sangre y agua, ¿verdad? Cuando nosotros leemos eso, la pregunta, ¿y de dónde salió todo eso? Bueno, salió de su costado. Recuerda esto, por favor. Salió sangre y agua. Pero, ¿qué más salió de su costado? Bueno, recordemos pues que del costado de Adán salió Eva, ¿verdad? Salió su esposa. Y de Jesús le salió sangre y agua, que representa ¿qué? Bueno, de acuerdo a este estudio y a este cardiólogo que llegó a analizar, dice que la sangre y el agua es el resultado de una muerte por rotura del miocardio, es decir, el músculo cardíaco se le rompió de tal forma que tuvo una agonía muy fuerte en la cruz. Tal fue el sufrimiento, nos enseña de que el músculo cardíaco se le explotó, en otras palabras, explotaron dentro de él en amor. ¡Wow! Eso es tremendo. Explotaron por una presión muy fuerte que había en él. ¿Y cómo saber lo que estaba verdaderamente pensando a la hora de dar su vida? ¿Cuál fue una de las palabras que Jesús dijo? ¿Se acuerdan? Para comenzar a enlazar este punto. Padre, ¿se acuerdan que dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Y también dijo que tengo sed. Al principio no quiso recibir la bebida, ¿se acuerdan? Pero al final dijo, tengo sed. Y le acercaron un hisopo con vinagre y una vez que la bebió dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Entonces, cuando nosotros vamos mirando este punto, vamos a entender algo. Después que le clavaban la lanza y les comenzó a salir la sangre y el agua, ahí surge quien habría de volver a hacerse su esposa. Escucha, esto es tremendo. Él fue quien murió para limpiar a su esposa. ¿Recuerda que les dije al comienzo que la esposa que era encontrada en adulterio merecía dos cosas? Uno, ser apedrada, o la otra opción era tomar el lugar de la esposa. Y lo que estamos leyendo allí es que Jesús tomó el lugar de la esposa. Jesús fue quien tuvo que dar su vida para que esa mujer que estuvo mal pueda vivir. Entonces lo que nosotros estamos leyendo allí es las palabras que Jesús dijo cuando fue atravesado esa lanza en su costado y salieron sangre y agua. Lo que estamos
nosotros viendo aquí cuando él dijo consumado es, y muchos le dijeron Hosana y lo relacionaron con Oseas. ¿Por quién pagó un rescate? Pregunto yo, Oseas. ¿Por quién? Pues por Gomer, su esposa. ¿Quién crees que está en su mente y en su corazón de Oseas? Gomer, su mujer, la adúltera. Y le gritan ¿qué? Hosana. Él es el que viene a representar al profeta Oseas, que viene a redimir, a pagar el rescate de su esposa adúltera y que engendró hijos gentiles, hijos que dejarían de ser pueblo, hijos que se mezclarían entre las naciones y que se harían gentiles porque baja en un burrito, porque también el profeta Oseas nos da a entender que a la casa de Israel, que se asimila entre las naciones, la define como simbolismo de un burro. ¿Recuerdan eso, como un símbolo de un burro o de un asno, y que se dice que la casa de Israel, como las 10 tribus del norte, son como un asno montés, así dice la escritura, como un asno montés. ¿Y cuál es la característica de un asno o como un asno en celo? Es el símbolo de la lujuria espiritual, que es el pueblo de Israel que tenía por los dioses falsos como un asno montés. Era un animal que a donde llegaba, a quien se encontraba, a todo lo adoraba. Entonces, cuando nosotros enlazamos esto, vamos a encontrar curiosamente también que la ley dice, que una ley muy extraña dice, al primogénito del asno redimirás y rescatarás. Mira, esto es tremendo. O sea, si tenías un burrito y lo querías utilizar para trabajar, no podías utilizarlo porque no puedes presentar un burro en el templo porque es un animal no puro. Es un animal impuro, y en lugar del primogénito del burro tenías que presentar un cordero, y si no presentabas al cordero dice que le romperás el cerviz, o sea, le romperás el cuello. Y esto es para enseñarnos lo que le pasó a Jesús. ¿Quién tenía que tomar el lugar? ¿Qué está tratando de enseñarnos aquí esta preciosa palabra? Que ya dijimos que en Oseas a la casa de Israel, a las 10 tribus simboliza un burro. Estamos en eso, estamos claros. O como un asno, si queremos decirlo. Pero también Dios le dice a Efraín, escucha esto, le dice a Efraín que son su primogénito y que quiere decir que la casa de Israel es como un burro, pero si se necesita para el trabajo, si se requiere utilizar al primogénito, o sea, del burro, la única manera de utilizarlo es redimiéndola con un cordero, de la manera que al bajar Jesucristo en un burro, o sea, ahora sí se trata de atar a de todos estos cabos, vamos a entender un completo más, que el Cordero de Dios encima de un burro no optó para trabajar a menos que no sea redimido por un cordero. Aquí vamos enlazando. ¿Por quién está muriendo Jesús? Vamos a hacer esta hermosa pregunta. Por las ovejas perdidas de las casas de Israel. Recuerden eso. Cuando vino la cananea, le dijo, no es bueno dar los par de los hijos a los perrillos. ¿Se acuerdan? Le dijo, ¿por qué? Porque él había venido a la casa de Israel. Y la orden primero de ella, y predicar a todo Israel. Y no vaya por los gentiles, decía. Pues Jesús vino por Israel. Y lamentablemente la Escritura nos enseña de que fue a buscar a su pueblo y su pueblo no lo quiso. Y halló otro pueblo y lo hizo su pueblo. Y eso somos nosotros. Pero no es todo lo que quiero compartir, sino que aquí la Biblia nos enseña que Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que habían de ser sembradas en las naciones, que habían de ser divorciadas a causa de su maldad y de su pecado. Pero Dios, recuerda esto, pero Dios es grande y rico en misericordia, y por el gran amor que nos amó a sí mismo, donde se les dijo a ustedes, no son mi pueblo. O sea, lo que dice la Escritura, ustedes son lo ruama, no son compadecidos. En este mismo lugar se les dirá también a ustedes, hijos del Dios viviente, porque el Cordero pagó el rescate por su primogénito. Es tremendo, ¿verdad? Cómo Jesús mismo va a redimir a este pueblo, porque cuando la Biblia habla de Israel, le dice la adúltera,
Lo habla siempre como una mujer, le dice, y cómo era la forma que Jesús logra redimir a Israel y nunca más ya esté bajo la ley de la esclavitud, de la maldición, entregándose él mismo en rescate por ella. Y esto tiene que ver algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que la bebida que esa mujer debía de tomar y que sus extrañas explotarían y quedaría muerta, la pregunta es, ¿quién se la dio a beber? Para encontrar un poco de enlace, porque esto lo dice en Números. ¿Quién crees que se lo dio a beber? Bueno, tengo que decirlo. Se la dio de beber su Salvador. Llámalo Oseas en la cruz. La bebida que debía de beber la esposa, él la bebe. Y en este momento, sus extrañas explotaron. ¿Y qué le pasó a Jesús en la cruz? ¿No le pasó eso acaso? Cuando le atravesaron la lanza, según el estudio médico de este cardiólogo, dice que penetraron una aorta del corazón que hicieron que dentro de él explotara. Por eso que cuando sacó la lanza salió sangre y agua. Y esto es en el mismo método que estaba haciendo Jesús, era para redimir a esta mujer. A lo que, si tú miras este pasaje del libro de Números, para que puedas comprender más en el capítulo 5 de Números, del verso 17 en adelante, quien le da de beber a la mujer que los maridos sospechaba por sus celos que era adúltera, se lo daba el mismo sacerdote, para que la mujer lo beba. Pero en este caso vemos que aquí el sumo sacerdote se lo va a beber él para tomar el lugar de la mujer, para redimirla. Así que nosotros estamos viendo algo muy hermoso, lo que Jesús hizo por redimir a Israel y lo que Jesús hizo por ti y por mí. Así que esta esposa ya no había nada ahora que lo condene, ya era libre. ¿Sabes por qué? Porque muerto el marido, escucha esto, muerto el marido, se acabó la ley en la mujer. ¿Sí o no? Se acabó la ley en la mujer. Porque la mujer es libre cuando el marido muere y la ley ya no prevalece sobre ella. Porque la ley que le rige a la mujer es por causa del marido. Pero en este caso Jesús está tomando su lugar. Ahora Israel ya nunca más le dirían adúltera, sino ahora la llamarían una mujer que ha sido limpiada, santificada. Mira lo que dice el verso 3 del capítulo 7 de Romanos. Así que, viviendo el marido, dice, se llamará adúltera, pero si fuese de otro varón, más si su marido muriere, es libre ¿de qué? De esa ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seas de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Qué tremendo, ¿no? A fin de que llevemos ¿qué? Frutos para Dios. Así que lo que Jesús ha logrado con Israel, contigo, ha sido el quitarnos todo dominio, todo dominio de la ley que nos condenaba al pecado y a la muerte. Y nos ha llevado ahora a tener parte con él, pero en una nueva vida, en una nueva posición. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Por eso que nos enseña esta verdad muy grande, porque la ley rige mientras que tú vives. Pero una vez que muere, pero ese morir significa que hay alguien que tomó tu lugar y que ahora se te ha sido dado la capacidad de poder vivir dignamente delante de su presencia. ¿Cómo lo logramos? Con el bautismo. Porque el bautismo, ¿qué se representa? Muerte y resurrección. Ahí es donde se va cumpliendo este proceso. Ahí es donde nosotros vamos conectándonos a esa dimensión de poder caminar aceptables delante de Dios. Ahora, ¿qué significa cuando nosotros comenzamos a comprender esta nueva posición?
a este nuevo hombre que el Señor nos otorga después que nosotros hemos visto todo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Porque el verso 5 de Romanos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley. Y es verdad, eran por la ley. Es decir, que la inclinación hacia el mal es estimulado por la ley, mientras la inclinación nos lleve a desear lo prohibido, que es lo que alguien le lleva a pecar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo más atractivo del pecado? Es aquello que es prohibido, ¿sí o no? Porque para la naturaleza humana caída, lo prohibido es lo que más buscan. Entonces, también se obtiene el placer, aunque sea momentánea, pero se obtiene el placer, sino que nadie más lo haría si verdaderamente comprendiera el peligro en que se encuentra, su posición en que se ubica. ¿Y todo por qué? Porque desconoce esta verdad. Desconoce lo que Pablo nos está hablando en este pasaje de Romanos, de que nosotros entendamos qué es lo que Jesús logró por ti y por mí. Ahora, dice la Escritura que obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. ¿Y esto porque Pablo lo dice de una forma mucho más clara? Hay una ley que se levanta en mi miembro, me lleva cautivo a la ley de mi conciencia, ¿verdad? Y eso que no debo hacer, eso lo hago. Y lo que debo hacer, no lo hago. Vemos leyes que se han establecido dentro del ser humano que siempre lo llevó al mal, a lo malo, a quebrantar la ley de Dios. Y eso lo condenaba, eso lo sentenciaba. Pero para eso vino Jesús, para darnos una nueva naturaleza, no vivir de la naturaleza caída, sino de la vida de la nueva naturaleza, por lo cual 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguna tiene nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esa es la dimensión donde ahora nosotros tenemos que aprender a vivir. No estoy diciendo que el Señor te va a dar otro cuerpo. No. Te estoy diciendo que Dios te va a dar un espíritu recto que te sustente. Que ese espíritu vicioso que tenía, ese espíritu vendido al pecado que te cautivaba, que te arrastraba y que te llevaba a hacer lo malo, ese espíritu muere para que venga la nueva vida en Cristo Jesús, la nueva naturaleza, la que dice 2 Corintios. Y esa nueva naturaleza tiene que vivir y impedar sobre tu cuerpo, tu alma, tiene que gobernar sobre eso, en una virtud de una vida de santidad, de una mente limpia, de un corazón sano. Y cuando esa nueva naturaleza va creciendo y va fortaleciéndose, ya tu humanidad no tiene potestad, no tiene facultad. El problema empieza es que cuando el cuerpo peca, le da capacidad a la naturaleza vieja volver a brotar, a manifestarse. Y de eso tenemos que caer. Gálatas dice que de la gracia nos caemos por ir tras las obras de la ley. El punto está cuando aprendemos a vivir en nuestros sentidos humanos, antes que la propia obediencia a la palabra de Dios, ahí es donde volvemos a la senda antigua, ahí es donde volvemos a la cautividad, ahí es donde volvemos lo que Pablo dice, esa ley que se levanta en mis miembros me lleva cautivo a la ley de mi conciencia. Por eso Pablo tiene que decirnos a veces, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia, a la cruz de Cristo. Y sabes, este es un punto muy importante que nosotros debemos comprender en esta parte de este tema. ¿Por qué? Porque todo obraba en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Sí, porque si tú analizas estas palabras, llevando fruto para muerte, estamos hablando de actitudes, porque los miembros, la única forma de manifestarse hacia el otro es con actitudes. Y solo se puede recibir el castigo en vida, porque una vez muerto el cuerpo se acabó todo. Y la palabra dice Romanos 3:10, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la retribución de la manifestación de la naturaleza caída en nosotros. O la vida de un hombre pecador, ese era el resultado, la muerte. De manera que con la muerte, Yeshua cargó la maldad y el pecado. Y el castigo que era sobre nosotros le fue dado a él. Y todo lo que tú hiciste en contra de él, él se la llevó en la cruz. ¿Recuerda que decía Isaías? Que él se llevó nuestra enfermedad, nuestro dolor.
como cordero fue llevado al matadero, no cual no queja ni dolor. Él pagó por nuestros pecados. Y esta es la clave que nos va a llevar a que nosotros aprendamos ahora a vivir en obediencia. Que ahora ya no podemos nosotros vivir en esa naturaleza caída, sino ahora tenemos que entender que la clave para entrar a la nueva naturaleza empieza cuando comenzamos a vivir en obediencia a la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando aprendemos a vivir en obediencia, nos volvemos espiritual, no un espiritual que hable en lenguas y que después está en rebeldía, que está en mentira. No, un espiritual que vive en la palabra. Un espiritual que cada día está dependiendo de Dios más que sus sentidos, más que sus emociones. Y este es el punto de esta parte de este mensaje cuando nosotros hablamos de la ley y hablamos de la gracia. ¿Por qué? Porque todo empieza mientras que ese cuerpo vive. Pero si ese cuerpo muere, ya no hay ley. Y Jesús sabe decir mucho de eso. Si el trigo que cae a tierra y no muere, no puede llevar fruto. Eso nos hace ver de que los frutos que el Espíritu Santo va a fluir sobre la vida de un hombre son frutos de justicia. Y la única forma de manifestar sus frutos de justicia es vivir en obediencia. Pero los frutos que van a venir en nuestra carne son frutos que van a salir de nuestra humanidad caída. Y van a manifestar actitudes, acciones, palabras, pensamientos, pecado y todo lo que es malo. Así que nosotros tenemos que mirar algo muy importante. Porque el verso 6 de este capítulo 7 dice, pero ahora estamos libres ¿de qué? Estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y es verdad. Antes que el Espíritu Santo venga a morar en nuestro corazón, estábamos sujetos a la ley del pecado. Por más que queríamos agradar a Dios, la malobrábamos al día siguiente. Orábamos, ayunábamos, llegábamos a casa, nos enojamos, y enojábamos y dábamos mal testimonio. Pero ahora que hemos aprendido a obedecer y el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón, ahora podemos cumplir esa palabra que dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla izquierda, tú le das la derecha. Y si alguien te maldice, tú lo bendices. Eso solo se puede cumplir en la nueva naturaleza. Eso solo se puede cumplir cuando el Espíritu Santo ha venido a morar en tu corazón. Mientras tanto, el que desee con sus fuerzas no lo va a lograr. Le durará 2 o 3 días y ahí volverá a su vida antigua, a su pensamiento antiguo, a su forma de creer que es el evangelio a su manera, pero no conforme a los principios de la palabra. Así que nos miente la Escritura cuando dice, pues ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. Sí, ¿verdad? Porque Pablo siempre ha dicho algo muy, muy serio respecto a esto. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y los dos no se pueden llevar. Así que tenemos que definir esto. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu o bajo el régimen de la vieja letra. Es simple las cosas que tenemos que hacer. Lo hacemos vivimos por tradición, costumbre, que nos enseñaron nuestros padres, que es el régimen de la vieja letra, o vivimos bajo el régimen del nuevo espíritu. Nosotros decidimos. Porque cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, cuando nosotros dejamos de obedecer la palabra, cuando nosotros dejamos de ayunar, cuando nosotros dejamos de congregar, lo que estamos haciendo es sujetarnos bajo el régimen de la vieja letra. Y nos desconectamos del régimen del nuevo espíritu. Así de simple. Para muchos de repente que todavía no han llegado a comprender qué es vivir espiritualmente y qué es vivir en la vieja naturaleza, y a veces ni cuenta se han dado. Pero aunque les parezca increíble, se conoce a los que viven en el nuevo régimen del espíritu y se les nota claramente en su forma de pensar, de hablar, su forma de entender los problemas de la vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque los mandamientos escritos, dijo el apóstol Pablo, me mataron. Pero una vez que pone a su hijo como representante de él, como su esposo, y muere en mi lugar, ¿en qué me motiva? Bueno, hablamos de la letra, recuerda. No lo hago porque la letra lo dice,
lo hago porque la obedezco y porque ahora en mi espíritu estoy muy agradecido por lo que hizo por mí. Recuerda esta verdad. La gratitud es saber que me amó con amor eterno y prolongó su misericordia, y esa gratitud es lo que hace que mi corazón y en parte en mi espíritu comience a adorarlo íntimamente por agradecimiento, porque reconozco la obra que él ha hecho en la cruz del Calvario por mí. Y esto tenemos que entenderlo. Es por eso que nosotros llegamos a servirle. Y esto se dice de la mujer de Oseas, que cuando ella se encuentra abandonada, sus amantes la abandonaron y al final la están vendiendo en un mercado de esclavos. Pero ¿qué dice Oseas? Él va y la compra. Si han leído el libro de Oseas, saben lo que estoy hablando. ¿Y en qué momento ella se enamora? Cuando dice que mejor fuera con el que con todos sus amantes. O sea, ella dice, me voy a ir con el mejor de todos mis amantes. ¿Y sabes quién era el mejor? El que la ama, el que la respeta, el que está dispuesto a pagar el precio por ella. Y eso es lo que hizo Oseas. Oseas pagó el precio por ella. Si no, mira un poco más el verso 7 cuando dice la Escritura, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y eso es verdad. Porque la ley fue establecida para que nosotros entendiéramos qué es el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaras. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y eso lo debemos entender muy bien. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad, dice la Biblia, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esto es tremendo, hermanos. Es tremendo entender estos puntos de estos pasajes, porque en otras palabras, la ley me sirve como un contraste. No hay manera de darnos cuenta de las imperfecciones si no fuera por la ley. Y eso es verdad. Han visto personas que dicen que te están mirando y te dicen, que así eres cristiano, que así hablas, que así te comportas. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Ley. Porque ellos te están confrontando, te están contrastando. Esa es la ley. La ley sale automáticamente para decirte, estás mal en tu forma de vivir, estás mal en tu forma de hablar, estás mal en tu forma de pensar, estás mal. Una de las cosas que vamos a ver en esta parte es que, ¿cómo es que nosotros llegamos a conocer el pecado? Pues es a través de la ley, porque la ley nos va a enseñar todo lo imperfecto que somos. Sí, porque la ley nos dice, nos hace ver que dónde estamos mal, porque la ley es como un contraste en nuestra vida. Si no, miremos esta verdad, que el verso 14 nos enseña diciendo esta parte de la Escritura para que nosotros podamos comprender, porque sabemos que la ley es espiritual. Mira este punto, mas yo carnal, y todavía vendido al pecado. Señor mi Dios. Pregunto, ¿qué posibilidades tenías tú para poder ser una persona que sea librada de la ley? Ninguna. ¿Por qué? La Biblia lo dice.
Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y sabes que el espíritu con la carne no se llevan. Es difícil. Y todavía encima te dice la palabra, vendido al pecado. La ley me muestra el estándar de Dios, recuerda eso. Y la grandeza de su justicia, pero a mí me muestra que hay una inclinación hacia el mal. Y eso es verdad. Porque el verso 15 comienza a traer esta verdad, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pregúntate tú, ¿no te pasó eso? ¿Acaso no es este punto de este verso el que nos ha hecho muchas veces salir de esa gracia? De buscar, perseverar en Dios, porque había algo que te arrastraba y te llevaba a hacer las cosas que no querías. Y como no entendías qué pasaba, simplemente creíste que Dios nunca podría hacer una obra en tu vida. Bueno, el apóstol Pablo lo está diciendo también, porque lo que hago no lo entiendo. Esos son los que caminan en el Espíritu. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, él sabía por la ley que estaba mal. Sabía que no era la actitud correcta ni la vida correcta que Dios esperaba. Pero él traza este contraste para que nosotros podamos comprender lo que también le va a pasar a muchos aquellos que quieren ser agradables delante de Dios y que de repente solo les duró un día, 2 días su santidad y después volvieron a caer en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de vivir y no comprendieron. Pablo está diciendo, pues, pero no, porque lo que hago no entiendo. Bueno, no lo entiendo. Pero lo que sí entiende, eso es lo que hace. ¿Y sabes lo que hace? Lo que aborrece. Sabe que ese pecado no debe ser, pero lo hace. Es que acá hay algo muy importante. Cuando hay en nuestra vida una inclinación hacia el mal, o nacemos en estado de inocencia, pero poco a poco se va perdiendo. ¿Y sabes por qué? Porque esto es lo que dice Génesis 8:21. ¿Qué dice Génesis 8:21? Y percibió Jehová olor, dice, grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir todo ser viviente como hecho. Ojo, mira, esta palabra no dice desde su niñez, dice desde su juventud. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros inocentes? Y muchas veces Jesús dice eso, no, sed como niños, porque si no fuera como niños no entrarías al reino de los cielos, dice Jesús, ¿verdad? Pero acá Génesis dice que la maldad del hombre empieza desde su juventud. Entonces vinimos santos, puros, pero en el camino se perdió todo lo bueno. En el camino. Es por eso Dios tenía tanta preocupación por las generaciones, que cuando leemos Deuteronomio en la gran comisión del 1:4, cuando dice, háblale a tu hijo al levantarte, al acostarte, aún pone como una señal en su mano, en su frente, en los dinteles de tu puerta, tu ventana, háblale hasta en el camino, para que nunca se aparte de Dios. Porque esto es lo que salvará al joven en su juventud, la palabra de Dios. Pero si no tiene la palabra de Dios, ¿qué lo podrá guiar? ¿Qué lo podrá refrenarle de la locura de su alma? ¿Qué lo podrá librar del maligno si no tiene ninguna idea de comprender o entender con quién es el que se está enfrentando? Esto es tremendo, amados hermanos. A veces nosotros podemos ver tantas cosas e ignoramos a la vez lo que pasa en el mundo espiritual. Pero bueno, voy a seguir porque tenemos mucho que hablar. El verso 18 comienza a decir, y yo sé que en mí, esto, hablando en mi carne, no mora el bien. Qué definición tan profunda, ¿eh? No mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en hacerlo. Oh, qué dilema, qué tremendo es esto. ¿Acaso este no es el problema de todo el mundo, de todos buenos corazones que quieren amar al Señor? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sabes? Quiero ser breve y directo con esto. Y creo que estas palabras pueden guiar a muchos a entender muchos problemas en su vida. El mal no me entra de afuera, sino sale del corazón. El mal está en nosotros. ¿Sabes qué nombre tiene? Naturaleza vieja caída. Pero si aprendemos a vivir a nueva naturaleza y aprendemos a ser adoptados, redimidos, santificados, justificados, perdonados, entonces nos volvemos en esa nueva naturaleza, siendo adoptados como hijos de Dios. Solo hasta cuando reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, solo hasta cuando nos estrellemos y nos cansemos de hacer las cosas a nuestra manera y digamos, ya la malogré todos los años de mi vida ya no quiero hacerlo yo, y lloramos y nos humillamos para buscar esa presencia de Dios, y ahora sí estamos determinados a creerle a Dios. Será ese día cuando entonces recién Dios comenzará a obrar en nuestra vida y en nuestra familia. Pero cuánto daño ya habremos hecho cuando nosotros ignoramos esta verdad. Sabemos que cada vez que lo hacemos nosotros fracasamos, pero sabemos que si le creemos a Dios y encomendamos a Dios nuestra causa, Él nos ayudará. Y mucha expresión de la Biblia está puesta para nosotros. Por nada os estéis afanosos, sin antes primeras sean conocidas vuestras peticiones. Someteos bajo la poderosa mano del Señor y Él exaltará su tiempo. En todo el Señor está expresando que quiere tener el control sobre tu vida, quiere enseñarte, quiere guiarte, quiere llevarte de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero solo hasta cuando el hombre reconozca que todo lo que hay dentro de sí es malo y busque a Dios y Dios le dé lo bueno y pueda vencer eso malo, entonces ahí donde recién vendrá cambios, ahí es donde recién vendrá frutos, ahí donde vendrán buenas obras de justicia. Mientras tanto, hasta que no reconozca que no hay nada bueno en su vida, no verán nada. Lamentablemente esa es la verdad. Mira lo que dice el verso 22. Porque según el hombre interior, aquí ya Pablo ya está hablando de una forma directa. Y sin rodeos, acá te lo va a decir así, de cara a cara. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Wow. Ya Pablo está diciendo algo que va entrando él a comprender su naturaleza caída y la nueva naturaleza que Dios le ha brindado. Entonces Pablo comienza a enseñarnos de ahora a reconocer nuestra naturaleza caída, a identificar nuestras obras malas y ahora escoger a buscar la nueva naturaleza y a buscar la nueva vida que Jesús nos da. ¿Tiene lógica o no tiene lógica vivir conforme a los mandamientos? Si nosotros preguntáramos ahora. ¿Confía en un solo Dios? Pues no busques satisfacción en las cosas que no vienen de Él entonces. Si confías en Dios, a Él solo tienes que servirle. Pero no tomes en cuenta su nombre en vano, no te hagas figura, no hagas estatua, ni siquiera te puedes colgar, ni siquiera puedes colgarte ningún tipo de amuleto sobre tu cuello. Pero si nosotros vivimos en ese estándar, ¿cómo le podemos acercar delante de ese Dios y pedirle que tome control de nuestros problemas? Si seguimos viviendo a nuestra manera, si seguimos viviendo a nuestra forma, de nuestra cultura, nuestra tradición, ¿cómo vamos a creer en Él? ¿Cómo? Si no estamos dispuestos a creerle. ¿Cómo aprenderemos a reconocerlo a Él? Solo hasta cuando un momento nos detengamos en la vida, meditemos. ¿Cuántas cosas buenas hemos hecho en 6 días? ¿O cuántas cosas malas hemos hecho? Solo hasta cuando reflexionemos, recuerden esto. ¿Quién es Dios en nosotros?
Y qué importante es en nuestra vida. Entonces solo así comenzaremos a vivir una nueva vida. Y cada día iremos menguando más y más a esa vieja naturaleza que se nos fue dado y que se llama carne. ¿Sabes? Dios no va, escucha lo que te voy a decir. Dios no va a hacer nada con tu carne. No la va a redimir, no la va a santificar, no. Porque la carne fue vendida al pecado. Lo que sí Dios va a hacer contigo es darte una nueva naturaleza. Quitar esa naturaleza viciosa y pecaminosa y ponerte una nueva. Y a través de esa nueva naturaleza vas a tener el poder y control de llevar esa naturaleza viciosa y pecadora, sujeta por el Espíritu, para servirle a Dios. Es lo que Dios va a hacer contigo, es lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Si estamos pensando que hay cosas buenas en nuestra carne, en nuestra humanidad, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y que si confías en ti mismo, y si confías en tus emociones, y si confías en tus sentimientos, si confías en tu afecto, voluntad, en tu tradición, y si confías en ti, en tu costumbre, estás caminando en la vieja naturaleza. Porque caminar en la nueva naturaleza es llevar todo nuestro ser a los pies de Cristo. Es llevar todo nuestro ser a la obediencia a la palabra de Dios, sin cuestionar. Entonces ahí podemos decir que estamos caminando en la nueva naturaleza en Cristo. Es algo que nosotros tenemos que comprender claramente para poder ser libres de aquellas cosas. Pero Pablo dice en el 23, pero veo otra ley en mis miembros, mira, que se revela contra la ley de mi mente. Primero, la ley de los miembros. Mira este punto, porque este punto te va a llevar un poquito a mirar, a reflexionar, a comprender lo que verdaderamente vamos a encontrar. Primero, encontramos que dice la ley en los miembros. Ahora, mira esto, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Que está dónde? Que está en mis miembros. ¿Qué dice como dictamen final Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de qué? ¿De qué te quiere que te libre el apóstol Pablo? De este cuerpo de muerte. ¿Dónde empieza? ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde viene el robo? ¿No es de tu concupiscencia, de tu nato corazón pecador? ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Veo una ley en mis miembros que me lleva que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de ¿qué? A la ley de pecado que está ¿dónde? Que está en mis miembros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En sí, ese cuerpo tiene que ser redimido. ¿Sabes cuándo se redime ese cuerpo? Cuando deja de existir. ¿Saben? Escucharon ese dicho que dice, nadie se va al cielo sin pagar su deuda, ¿no? Ya pues aquí se cumple. En esta tierra se paga todo, hermanos. Toda la deuda se paga aquí. Nadie se va arriba sin arreglar sus asuntos. Y muchos lo pagan de una forma que yo creo que muchos entendemos este lenguaje. Ha llegado al punto de la bancarrota espiritual a veces. Y es que todavía no han tenido un encuentro con su Señor. Pero una vez que llegues a la conclusión de decir, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Esto es lo que le venía diciendo yo delante. Hasta que no reconozcas que no hay nada bueno en ti, hasta que no reconozcas que nunca vas a hacer lo que anhela tu corazón, sino solo a través de Jesús podrás ver un cambio en tu vida. Solo a través de creer en su palabra podrás ver cambio en tu vida, obras de justicia. Y sin Cristo, dice el Señor, nada podéis hacer. Y fuera de Él no hay nada. O sea, estamos nosotros entendiendo la expresión del apóstol Pablo
Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo va a llevar, te va a arrastrar. Si tú le das poder a este cuerpo con el pecado, ese cuerpo se va a hacer fuerte y te va a arrastrar a la inmundicia, a todo lo vil que en el mundo hay. Pero si a ese cuerpo lo llevas a la obediencia, a la palabra, ese cuerpo va a menguar, se va a debilitar y el nuevo hombre va a crecer, se va a fortalecer y vas a comenzar a entender la mente de Cristo, la armadura de Dios y vas a ser vaso escogido para el Señor. Aleluya. Esto es todo lo que la Escritura nos ofrece. Y Pablo dice, no, miserable de mí. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Hacer una pregunta correcta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta correcta? No es cómo hago para salir de esto, o qué me recomiendas, o a qué curso asisto. No, esto no tiene nada que ver con este aspecto. Sino tenemos que hacernos una pregunta correcta. Y a veces, muchas veces no nos va a gustar la respuesta. Y sabe que tiene que ser, es reconocer que eres un miserable. Sí, que no hay nada bueno en ti. Solo hasta que el Señor ponga lo bueno en ti. Entonces comenzarás a hacer obras de justicia. Y es increíble a veces este punto de la vida. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice, pero yo soy bueno. Yo no hago daño a nadie. Bueno a tu manera, a tu pensar. Porque Isaías dice que tu justicia es como trapo de inmundicia delante de su presencia. Y como podrida llaga desde la punta de tu cabeza a la punta de tus pies. Así está la vida del hombre sin Cristo. Y cada momento nosotros tenemos que ver, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Si una persona que se está ahogando no necesita acaso clases de natación, claro que lo necesita. Es alguien que se mete a sacarlo, tiene que conocer muy bien, saber surfear las olas, saber mantenerse, tener resistencia. Porque eso es lo que hacen los salvavidas, ¿verdad? Ellos se entrenan, ellos están en forma, ellos saben cómo cortar las olas, ellos están preparados para esto. Y este es lo que quiero llevar a ustedes. Y esto es lo justo, lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Quién me podrá librar? ¿Quién me podrá salvar? Alguien que sabe, alguien que ya entiende, alguien que ya está preparado. Mira lo que dice el verso 25. Gracias doy a Dios. Mira, acá está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, ¿qué dice? Sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Ahora vamos a ver esto. Este cuerpo está en corrupción, está en deterioro, pero gracias a Dios que mi maldad ya fue juzgada, castigada en la cruz. Y de esta manera podemos ahora nosotros introducirnos a este hermoso capítulo 8 con lo que vamos a cerrar esta parte doctrinal para poder nosotros entender qué quiere darnos a conocer con exactitud este capítulo 8, que tenemos que comprender todo lo que se refiere a la salvación y cómo nosotros vamos a comúnmente nos enseña, en otras palabras, el concepto total de la expresión que Jesús dice en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que dijo? Consumado es. Consumado es, dijo Jesús, ¿verdad? Porque aquí generalmente se enseña que con solo haber hecho una oración, una confesión, ya eres salvo. ¿Has escuchado esta doctrina, verdad? Recibe al Señor en tu corazón y ya eres salvo. Di estas palabras y ya eres salvo. Y de acuerdo a toda esta estructura de la salvación, ¿qué ocurre verdaderamente en tres tiempos? Primero, si nosotros lo hemos leído, la salvación tiene tres tiempos. Primero entendamos, tiene pasado, presente y futuro, ¿verdad? Tenemos que entender esos puntos. Cuando hablamos del pasado, tenemos que entender lo que dijo Tito 3:5.
Porque Tito nos dice algo muy serio. Nos salvó no por obras de justicia, mira este punto, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Nos habla del tiempo pasado de la salvación, fuimos salvos, fuimos salvos. Ahora, mira el tiempo presente. 1 Corintios 15:1 dice esta verdad. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis. Mira, la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos si no creísteis en vano. Ahora, ¿qué encontramos en esta verdad? Para que la salvación opere en el tiempo presente, ¿qué necesitamos hacer entonces? Retener la palabra que hemos predicado, dijo el apóstol, por la cual fuimos nosotros salvos de la condenación del pecado. Actualmente estamos siendo salvos de las consecuencias del pecado, pregunto yo, siempre y cuando retengamos ¿qué? La palabra que nos ha sido predicada. ¿Eres salvo en tiempo presente por tu fidelidad a la palabra? Mientras permanezcas, lo mismo que Jesús dijo: el que en mí permanece lleva mucho fruto, y el que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Así que aquí vamos a encontrar algo muy serio, y vamos a tener que decir que la salvación tiene que ser al tiempo pasado, al tiempo presente y también al tiempo futuro. Pero no solamente Corintios nos enseña esto, sino que Efesios también marca un punto. Si lo leemos en Efesios 2:8, nos dice esta verdad: porque por gracia sois salvos por la fe. Y este no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ha visto eso? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que viviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas? Preguntamos nosotros en esta hora. ¿Y qué decimos? La obediencia a los mandamientos de Dios. Y por último, seremos salvos en un tiempo futuro. ¿Cómo es que vamos a ser salvos en un tiempo futuro? Tenemos que ir con una mente abierta. Romanos 5:9 dice: luego que mucho más ahora, justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. ¿En qué tiempo está? En el tiempo futuro. Seremos salvos de su ira, estando justificados en su sangre. Así que en el pasado somos salvos de la condenación del pecado, en el presente somos salvos del dominio del pecado, y ya no tenemos el mismo gusto que teníamos, porque estamos agradecidos por lo que hizo por nosotros, ya que no queremos pecar. Así encontramos la salvación fluyendo en esas tres dimensiones. Y viviendo en esa verdad, nosotros viviremos salvos si permanecemos en su palabra. Y si no permanecemos, ya perdimos. Nos caímos, como dice Gálatas. Nos alejamos de Dios. Hay mucha gente que simplemente dice: recibe a Jesús como tu Señor y Salvador y ya eres salvo. Pues anda, vete a vivir tu vida pasada como si no hubiera pasado nada. Qué equivocado están, ¿verdad? Se tiene que trazar esta verdad de una forma mucho más clara y despertar a esa mentira que muchas veces esa doctrina vieja nos han enseñado, que en una sola oración te puede llevar al cielo, olvidando de que verdad, su propia palabra nos enseña la forma correcta de cómo debemos vivir delante de Él. Yo sé que esta enseñanza va a traer un despertar en tu corazón, va a abrir tu mente y te va a ser más agradable en esa dulce comunión con nuestro Dios. Pero sé que también está rompiendo cadenas, está aperturando cielos abiertos en revelación a tu vida. Así que yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo que me permite enseñarte esta verdad. Y quiero orar agradeciendo a ese buen Dios por toda su verdad que está trayendo sobre nuestras vidas. Oremos, por favor. Padre de los cielos, gracias. Gracias por cada palabra que acabas de traer sobre nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho hasta este día. Bendito Dios, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Bendice a todos aquellos que van a estar oyendo este mensaje.
y que de una u otra forma, Señor, lo que no conocían, no entendían, será revelado ahora, Señor, en sus vidas. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, conforme la gracia y el amor de tu Hijo amado. Que sus cadenas se rompan. La luz de tu verdad resplandezca, Señor, en justicia en sus vidas. Y se levante ese pueblo, Señor, que el libro de Romanos dice que toda la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo te alabo y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.